la Catedral y la Junta de Cofradías que han programado hay 3 conferencias. Una ya se ha impartido en este mismo Palacio Episcopal con temática que profundiza en el estrecho vínculo del templo con la Semana Santa segoviana. Este ciclo de charlas se inauguró el miércoles 19 de marzo, el anterior, a las 5:30 con la conferencia La Semana Santa en la Catedral de Segovia por parte de la historiadora del arte guía de la Catedral, Mercedes Sanz. Hoy, don José Miguel Espinosa ofrece la conferencia La Semana Santa en las vidrieras de la Catedral, en la que se abordará la importancia artística e iconográfica de las vidrieras, que representan los últimos días de Cristo a través de la pasión, muerte y resurrección. La tercera y última conferencia será impartida por el historiador abulense Israel Muñoz Rodríguez el próximo miércoles 9 de abril a las 5:30 de la tarde con el título Acompaña a tu Dios, alma mía, recorrido por el ciclo iconográfico de la Pasión en la Catedral de Segovia. Se trata de una invitación a descubrir el relato de la Pasión a partir de una selección de piezas artísticas de la Catedral de Segovia, incidiendo no solo en los valores artísticos de las obras, sino también acercándolas a las tradiciones y a la religiosidad popular. Hoy nuestro conferenciante es don José Miguel Espinosa Sarmiento, como había mencionado anteriormente, es canónigo doctoral de la Catedral de Segovia, donde entró como organista en el año 2007, habiendo sido archivero capitular durante 6 años y secretario en varios periodos. Doctor en Filosofía y Letras y en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra y doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Croce de Roma. Profesor de las Universidades de Navarra, Valladolid y San Damaso. Estudios de música en los conservatorios de Valladolid y Segovia, Abadía de la Santa Cruz, Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma. Ha publicado además de artículos científicos y de opinión: el Seminario del Escorial en tiempos de San Antonio María Claret, 1861-1868, La enseñanza religiosa escolar en España, 1957-1969, Planes de estudio, Historia y vigencia del concepto potestad de magisterio, Crónica de la Virgen de la Fuencisla, de 1916 a 2018, La luz de los misterios, Las vidrieras de la Catedral de Segovia, que va por su segunda edición, Los canónigos de la Catedral de Segovia desde el siglo XVI, y como editor, la obra póstuma de Rafael Matesa, Luces cortas, luces largas. Por lo tanto, sin más dilación, invito a don José Miguel Espinosa Sarmiento a comenzar con esta maravillosa conferencia que nos tiene preparada en el día de hoy. Gracias, muy bien. Bueno, pues gracias a ustedes por acercarse aquí a esta sala de conferencias y, bueno, vamos a apagar la luz para que se vea mejor la pantalla. Y bien, pues claro, la Catedral de Segovia pues abarca una temática más amplia que las vidrieras que se puedan referir a la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Es lógico, ¿no? Pero bueno, hoy pues nos vamos a centrar en estas vidrieras que son del siglo XVI, estilo manierista, y bueno, pues fueron 4 talleres las que hicieron las vidrieras de las naves, donde se encuentran las que vamos a recordar, y en plan iconográfico siempre se dice de un autor anónimo. Yo pienso que fue un ilustre canónigo de esos años, estuvo aquí, Sánchez Ciruelo, que luego terminó en Salamanca. En fin, era un hombre versado en las Sagradas Escrituras y humilde, porque no quiso, en el manuscrito que conservamos en el archivo, no quiso estampar su nombre. Entonces, pues eso le honra, y la verdad es que para la restauración de las vidrieras pues es un punto a tener en cuenta, ¿no? Lo que él pensó, ¿no? Desde luego, ese conjunto de vidrieras de las 3 naves pues responde a un versículo de la Sagrada Escritura, del Evangelio de San Juan, en el que Jesús dice que ha venido
Padre, ya se entiende, a salvar a los hombres, asumiendo nuestra naturaleza. Por eso, pues, para saber quiénes somos hay que mirar a Jesús, el hombre nuevo, no cabe duda. Y ahí vemos nuestra alta dignidad. Pero ese mismo versículo dice, bueno, ahora una vez que he cumplido mi misión, que he padecido, que he muerto, que he resucitado, vuelvo al Padre. Entonces, desde la Anunciación, que celebramos precisamente ayer, 9 meses antes de la Navidad, hasta la ascensión a los cielos, pues son todas las vidrieras de las naves de la epístola, que mira al claustro, la nave del Evangelio y luego ya la nave central, que es la más alta. Bien, estas vidrieras de Semana Santa están en la nave del Evangelio y ya en la nave central. Es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a empezar con la última cena. La última cena que, en fin, está siempre en la escena del Nuevo Testamento, en las vidrieras de las naves, está en el centro. Y acompañada por escenas del Antiguo Testamento que vienen, bueno, a anticipar ese misterio, anuncian siglos antes, pues, el plan de Dios, y por eso, pues, el alimento de nuestras almas, la Eucaristía, pues viene anunciada anteriormente por la ofrenda de pan y vino del sacerdote y rey de Jerusalén, Melquisedec, ante Abraham, que venía de ayudar a su sobrino Lot, que tuvo apuros, y bien, pues Abraham, con traje militar, eso sí, sin casco, pues reverencia al sacerdote Melquisedec y de alguna manera pues le ofrece el diezmo, que no es poco. A mí me ha llamado siempre la atención como los protestantes en América, los evangélicos, pues piden el diezmo a sus miembros, cosa que si la Iglesia Católica pidiera el diezmo ahora, pues llamaría poderosamente la atención, es decir, un 10% de tus ingresos, o sea, realmente, aparte que es que lo exigen, y expulsan al que no cumple, o sea, que no se andan con contemplaciones, para que nos demos cuenta de que, bueno, pues los que pertenecemos a la Iglesia Católica agradecemos su paciencia con nosotros, su comprensión, sus buenas maneras, por así decirlo, ¿no? Pero sí, el tema del diezmo aparece aquí en esta vidriera, ¿no? Entonces, bueno, Jesucristo es sacerdote, no como los de la antigua alianza, Aarón y sus hijos, la tribu de Leví, ¿verdad?, el sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿no?, sino sacerdote según el orden de Melquisedec, que no se sabe este personaje misterioso, y bueno, de alguna manera es como un sacerdocio nuevo, eso es lo que se quiere decir. Jesucristo, pues ciertamente instituye la Eucaristía en la última cena y celebrando la Pascua judía, bueno, pues porque no hay que olvidar esto, que Jesús es judío, la Virgen María es judía, los apóstoles son judíos y muchos de los primeros cristianos, incluidos sacerdotes, eran judíos, son nuestros hermanos mayores. Y San Pablo pues profetiza que cuando se haya predicado como Dios haya pensado la buena nueva, el Evangelio, a los gentiles, entonces es cuando Israel reconocerá a Jesús como Mesías.
Y entonces pues estaremos unidos. Bueno, ya saben que hay efectivamente judíos que leen el Nuevo Testamento, que ven una continuidad maravillosa entre la antigua ley y la nueva ley, que tienen a Jesús como Mesías, pero a veces por razones familiares pues no se ven con la fuerza para dar el paso y hacerse cristianos, hacerse católicos, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí estamos esperando, ¿no? Y bien, pues aquí, digamos, no se representa propiamente cuando Jesús toma el pan y el vino y pronuncia las palabras que en la misa escuchamos, que son palabras de Jesús. El sacerdote le presta a su persona: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed. Bueno, aquí lo que se representa siempre en la última cena es cuando Pedro pregunta a Juan, que está ahí agazapado, ¿quién es el que va a entregar a Jesús? Por tanto, lo que se representa es a Judas, que está ahí con la bolsa, y o sea que es efectivamente ese momento de tensión. Entonces dice Jesús: a quien le dé yo pan untado, un bocado, a quien le dé un bocado, que es un gran signo de amistad. El Señor no se ahorró para ganarse a Judas, para que no le traicionara, pues para que no cometiera ese gravísimo pecado que le llevaría a desesperarse, pues este es un gran signo de amor, ¿no? Es decir, como hacen a veces, pues no sé, las personas que se quieren, que están comiendo juntas y, oye, esto está muy bueno, toma un poquito, Bueno, pues de alguna manera es lo que hace Jesús y es lo que aquí se representa en la última cena, ¿no? Y luego este vitral del Antiguo Testamento es reflejo, porque claro, Jesús es el pan bajado del cielo, el alimento de nuestras almas. Bueno, pues el pan bajado del cielo, siglos antes, cuando iban con Moisés los hebreos hacia la tierra prometida, el maná, manú, ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto, no? Es el pan que Dios os da. En definitiva, pues Dios, que fue capaz de alimentar el cuerpo de los hebreos con ese pan que todas las mañanas aparecía, el sábado el doble, porque efectivamente, bueno, ahora me estáis haciendo pensar, no sé si era el viernes cuando, sí, porque el sábado es el día de los judíos, el viernes doble, podían coger doble ración de pan para así descansar el sábado. Bueno, entonces el maná, pues sí, ahí vemos al Padre en el ático y cómo van recogiendo el maná en cestos. Bueno, pues esta es como claro, al fin y al cabo, Jesús adelanta en esta ocasión lo que iba a ocurrir al día siguiente, su muerte en la cruz. Por eso, pues la última cena es el mismo sacrificio del Calvario por adelantado, y las misas que se celebran, bueno, desde que los apóstoles, quizás movidos por el Espíritu Santo, porque Jesús dijo: haced esto en memoria mía. Entonces, la misa es el mismo sacrificio del Calvario después de aquella muerte, ya de modo incruento, ¿no? Entonces, efectivamente, Jesús es sacerdote, víctima y altar, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera, en la última cena comienza el misterio de su muerte y resurrección, el sacrificio de la nueva alianza. Ahora ya pues no tiene sentido ofrecer, como ofrecían, reses en el templo o ofrendas vegetales, sino que no tenemos nada mejor que ofrecer a Dios que al mismo Dios hecho hombre, que a Jesucristo, en la Eucaristía. Es el sacrificio, ¿verdad?, que sustituye los otros sacrificios, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Sí,
No sé si he avanzado demasiado. Sí, me parece que sí. Vamos a ver. Quizá la pila. Esto. Bueno. Pues. No, tendría que salir la del Domingo de Ramos. No sé por qué no sale, ¿verdad? Bueno, a lo mejor se me ha olvidado a mí introducirla, pero en fin, la vidriera del Domingo de Ramos, pues es también muy hermosa y bien, pues está acompañada por, digamos, la compra del cordero para la Pascua judía. Entonces aparecen, bueno, pues vendiendo los corderos, e incluso en el plano posterior aparece ya la celebración de la Pascua. Y en la otra vidriera del Antiguo Testamento aparece la entrada de Salomón, cuando su hermano Adonías quiso arrebatar el trono a David, pues la mujer de David se apresuró a que fuera efectivamente entronizado el rey Salomón, ¿no? Entonces aparece en la vidriera la entrada de Salomón, como Jesús entró también en Jerusalén, y fue aclamado no tanto por los que vivían en la ciudad, que quedaron un poco asombrados, sino por los que venían acompañando a Jesús desde Jericó. Si han ido alguna vez por allá, desde Jericó se sube a Jerusalén. Entonces Jesús había curado al ciego Bartimeo en Jericó y, en fin, pues ciertamente los peregrinos que iban a Jerusalén sabían quién era Jesús, entraron con Jesús y le aclamaron. Es la entrada de Jesús en Jerusalén, y es como el preámbulo de la Semana Santa, ¿no? Bien, no sé si luego aparecerá a lo mejor esta vidriera, volvemos sobre ella. El caso es que aquí tenemos ya a Jesús en el huerto de los olivos. Efectivamente, pues Jesús tenía costumbre de retirarse en las afueras, extramuros de la ciudad de Jerusalén, y parece que era de la familia del evangelista San Marcos, y era un lugar donde podía estar tranquilo con los suyos. Y bien, bueno, pues ahí vemos que Jesús experimentó una agonía, que recibió el consuelo de un ángel, aparece el cáliz, y luego pues entre los apóstoles él quiso que estuviera más cerca San Pedro, que está con un puñal, que es el que cortó a Malco la oreja cuando fue prendido Jesús, y Jesús le curó la oreja a este hombre. Y luego los Zebedeos, Santiago y Juan. Santiago, el mayor, el que vino a España, el que evangelizó, ¿verdad? España. Bien, pues es una vidriera bonita. Bueno, aquí en un segundo plano, claro, estas vidrieras, yo cuando estoy en la catedral y la explico pues, a algún amigo o tal, pues claro, digo cosas, están muy altas y los detalles, pues claro, me dicen, bueno, eso lo ve usted o lo ves tú, depende ya de la confianza que haga, que haya, ¿no? Claro, estas vidrieras, pues efectivamente, ¿no? Cuando tienes las fotografías puedes ampliarlas todo lo que quieres y ves muchos detalles, ¿no? Y son siempre interesantes estos segundos planos, donde ahí se ve a Judas con la guardia del Sanedrín, de los sumos sacerdotes y tal, salen al encuentro de Jesús, ¿no? Bien, ¿y qué vidrieras pensó el autor anónimo, para mí Pedro Sánchez Ciruelo, para completar esta escena, ¿no? Bueno, pues por una parte vemos aquí una escena, la reina Esther, que era judía y que, bueno, pues fue preferida por el rey
a la reina Basti, ¿no? que en una ocasión no hizo caso al rey. El rey se enfadó y dijo, pues nada, voy a elegir a otra reina, el rey Asuero. Y entonces, pues claro, Mardoqueo, que era el tío de esta chica judía, le dijo, no digas de dónde procedes. Y ella pues llegó a ser la reina, pero resulta que un general de Asuero, Amán, quería exterminar a los judíos. Y entonces Mardoqueo le urgió a la reina a que se presentara ante el rey. Pero quien se presentaba ante el rey sin haber sido llamado, o sin que el rey pues extendiera su cetro, pues se le aplicaba la pena de muerte. Entonces, claro, ella pues al principio no quería, pero Mardoqueo le insistió y diciéndole, no creas que vas a salir de esta. El caso es que ella hizo oración, como Jesús en el huerto de los olivos, hizo penitencia y se presentó ante el rey Asuero, que al verla tan guapa, pues extendió el cetro y por lo tanto pues pudo pedirle al rey que en fin, pues que no se cumpliera lo que había sido decretado, ¿verdad?, por Amán. Y bien, el que fue ejecutado en definitiva fue Amán. Bueno, pues una escena un momento pues muy difícil, entonces un poco anuncia pues la agonía de Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. No olvidemos que Jesús, siendo Dios, era hombre y por lo tanto ver lo que se le venía encima, pues no, en fin, lógicamente, pues por eso cuando Pedro le proponía un mesianismo político, pártate de mí, Satanás, ¿no? En el fondo es que la ambición de poder es muy humana, entonces Jesús era Dios, pero era también hombre, entonces, bueno, no nos extrañemos de que sudara sangre en el huerto de los olivos, ¿no? Bien, la otra escena es el profeta Daniel, que también pues se anunció que el pueblo elegido iba a sufrir un gran castigo, y Daniel hizo durante 3 semanas penitencia y oración, y es cuando al final se le apareció el arcángel San Gabriel, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que representa la vidriera, es decir, la oración de Daniel, la oración, pero ya la petición ante el rey Asuero, pues hacen entender mejor esta vidriera de la agonía de Jesús en el huerto de los olivos, ¿no? Bien, vamos a ver. Bien, ahí tenemos la flagelación de Jesús. Entonces, bueno, en general estas vidrieras, no recuerdo exactamente de quién es cada una, casi todas las vidrieras de las naves, menos unas pocas, son de los Pierres, que llamamos, Pierre de Holanda y Pierre de Chiverri. Se hicieron en Flandes, se trajeron aquí y se montaron. Gualterio de Roms también tiene alguna vidriera de estas que estamos viendo, ¿no? Como que no hemos podido verla, no sé por qué, la entrada de Jesús en Jerusalén. Y luego está Nicolás de Holanda y Nicolás de Vergara. Nicolás de Vergara, la Anunciación, generalmente siempre se distinguen porque tanto Nicolás de Vergara como Nicolás de Holanda, que tenían los talleres aquí en España, aunque tenían origen flamenco, pues siempre ponen aureola a las cabezas, cosa que los Pierres no ponen. Bueno, el caso es que aquí tenemos la flagelación de Jesús. Bien, la flagelación era un castigo en el que muchos reos ya morían, o sea que el gobernador Poncio Pilato, ahí, bueno, el que pensó que le iba a salir bien esta jugada,
que los judíos iban a conformar con la flagelación de Jesús. Y bueno, pues ya sabemos que no fue así, ¿no? Que pidieron la crucifixión. Precisamente habían acudido a la autoridad romana porque no podía la autoridad religiosa, los judíos no podían aplicar la pena de muerte. Entonces por eso acuden al procurador, Poncio Pilato, ¿no? Y que está ahí precisamente presenciando la flagelación de Jesús. Aunque hay una columna que sube hasta arriba, pero más bien la vidriera sugiere que es la columna barroca, que llega pues más o menos por debajo de la cintura y que te atan a ella, y que en definitiva, como vemos por ejemplo en las imágenes de Gregorio Hernández, pues vemos esas flagelaciones, o al Señor herido pues por la flagelación, curvado sobre esa columna baja, que es la que se conserva en la iglesia del Santo Sepulcro, en una capilla que tienen los franciscanos. Pues ahí está esa columna baja, la columna que representan los autores barrocos. Porque la columna alta, es decir, que ataran a Jesús en esa columna que se ve detrás, pues no parece porque este sayón le está golpeando por detrás. Si estuviera la columna sería como un obstáculo, como este otro sayón, ¿no? Entonces no está claro. Yo sospecho que en vez de estar atado, digamos, así como representa a Gregorio Hernández, y le golpean por detrás, no, le tienen, para mí, atado a la columna baja con las manos hacia atrás, pero no, digamos, atado a una columna alta, como otros autores representan. Bueno, en fin, esto tampoco es que sea lo principal. El caso es que esta escena de la flagelación está acompañada por el castigo al profeta Isaías. Bueno, el profeta Isaías no es que aparezca en el libro de este profeta mayor, que sufriera él mismo en persona vejaciones, no, sino que en el tercer canto del siervo doliente, pues de alguna manera anticipa de un modo, pues con un gran realismo, siglos antes, lo que le iba a pasar a Jesús. Y por eso aquí se le representa al mismo profeta como sufriendo lo que profetizaba del Mesías, ¿no? Bien, y esta otra vidriera, que la cartela está confundida, no sabemos bien por qué, ahí remite al libro del Génesis, nada que ver con el profeta Jeremías, y esto pues ya se lo hemos dicho a los restauradores, que por favor que cambien y pongan la cita bien. Lo que pasa es que es a veces muy complejo por la catedral, una vez que están en una zona restaurando, mover el andamiaje, en fin, o sea que todo esto tiene su dificultad. Bueno, algunas cosas que hemos ido diciendo se han corregido, desde, a veces en una vidriera aparece un año y aparece un año equivocado y se ha corregido, en fin, o sea que, bueno, todos estos procesos son siempre delicados, tienen muchos aciertos, pero también pues puede, como en toda empresa humana, también puede haber sus fallos, ¿no? Entonces aquí está el profeta Jeremías, que habló de la destrucción del templo y de Jerusalén. Imagínense lo que esto supone para los judíos, ¿no? Entonces, pues fue también echado en una cisterna, es decir, bueno, pues de alguna manera preanuncia lo que Jesús padeció en la flagelación, ¿no? Bien, pues seguimos adelante. Sí, aquí
tenemos pues unas vidrieras del siglo XXI, de Carlos Muñoz de Pablo. Vidrieras que se vea que son del siglo XXI, porque este tipo de encuadramientos, en fin, no responden al siglo XVI, como es lógico, ¿no? Pero, bueno, son unas vidrieras que armonizan con el conjunto de las vidrieras del siglo XVI. ¿Por qué se hace una vidriera nueva? Pues porque de la anterior no se conserva nada o apenas nada. Es decir, eso ya viendo el tanto por ciento que se conservan de las vidrieras del siglo XVI, se toma la decisión de si hacer vidriera nueva o efectivamente completar lo que falta, ¿no? Bueno, en este caso ya se ve que parece que estas vidrieras que están bastante perdidas, las originales, en aquella tormenta de 1614, cuando se incendió la aguja de la catedral, en las vidrieras que están más cerca, tanto en la nave de la epístola como en la nave central de la torre, pues fueron las que pudieron sufrir más, ¿no? Entonces, bien, el caso es que tenemos ahí a Jesús camino del Calvario y al Cireneo ayudándole, ¿no? El padre de Alejandro y de Rufo, que como es lógico volvía a su trabajo cansado y lo que le faltaba, pues ayudar a un malhechor en principio, pero algo él experimentaría al coger la cruz de Jesús, al ayudar a Jesús, que de hecho sus hijos eran conocidos entre los primeros cristianos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que aquí se representa. Y luego pues vemos esta escena de Abraham con Isaac camino del Calvario, no lleva la cruz Isaac al monte Moria, ¿no? Donde estaba el templo, donde se edificó el templo y donde está ahora una mezquita, ¿no? En la explanada del templo. ¿Por qué Abraham une a los judíos, a los cristianos y a los musulmanes? Claro, Abraham es padre de Ismael, los ismaelitas, claro, los judíos vienen de Isaac, el hijo de las promesas. Bueno, vemos cómo va con la leña para el sacrificio, ¿no? Es una escena entrañable, de un dramatismo tremendo, como Isaac pregunta a su padre: ¿y la víctima para el sacrificio? Dios proveerá, hijo mío. Abraham, ¿verdad?, tenía que ofrecer a su hijo en sacrificio, y bueno, y vemos que lleva el cuchillo del sacrificio, ¿no? En el plan iconográfico se dice que Abraham porte también una antorcha encendida, pero aquí pues no se ha observado esta pauta, digamos secundaria, no cabe duda. Como saben, los artistas obedecen hasta cierto punto. Es así. O sea que efectivamente, pues ojalá en lo que queda todavía de restaurar, pues se respete mucho el plan iconográfico, porque me parece que en definitiva un plan hecho en el siglo XVI por un gran experto en las Sagradas Escrituras, y luego por otra parte ver que los 4 talleres del siglo XVI fueron muy obedientes al plan iconográfico, ¿por qué nosotros vamos a ser menos obedientes? ¿No? Claro. Bien, el caso es que hay una escena que se representa muy poco en general en el arte sacro, que es a Noemí. ¿Y quién era Noemí? Pues una judía que tuvo que irse de Belén, porque ella era de Belén, y enviudó, y estando en el extranjero murieron sus 2 hijos, que se habían casado con 2 extranjeras, entre ellas Ruth, y entonces llegó un momento en que ella quiso volver a Belén y dijo a sus nueras: pues, en fin, consideraos libres, porque yo me voy a mi pueblo, yo tengo mi religión y vosotras tenéis vuestro pueblo, vuestra religión,
Y Ruth contestó, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Y como premio de esa generosidad de Ruth, pues resulta que Ruth es antepasada, bisabuela del rey David. Por tanto, está en la genealogía de la Virgen María, de San José, de Jesús. En definitiva, pues sí, es una maravilla, ¿no? Pero ya digo, es una escena que se representa muy poco. Entonces aquí lo que se representa es cuando ya llegan a Belén y Noemí está muy llorosa. Entonces, bueno, de alguna manera, pues los sufrimientos de Abraham y de Noemí hacen entender el sufrimiento de Jesús, que en el Vía Crucis contemplamos como que cayó 3 veces por los sufrimientos físicos y psíquicos que él, bien, pues por todo lo que llevaba, porque él nos tenía presentes a todos los hombres de toda la historia, ¿no? Entonces el pecado de todos los hombres, tantas cosas que decimos, qué horror, pero ¿cómo es posible? ¿No? Claro, pues todo un Dios, bueno, con lo peor del uso de la libertad que nos asemeja a Dios, pero cuando no la usamos bien, pues tremendo, ¿no? Bien, pues una vidriera que ahí está, en lo alto de la nave central, y ahí llegamos a la vidriera de la crucifixión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede decir de esta vidriera? Bueno, en primer lugar, que es impresionante, ¿no? Ver a Dios ejecutado como hacían los persas y que luego los romanos lo incorporaron, la crucifixión, una muerte por asfixia que es tremenda, ¿no? Efectivamente, como estaba junto a otros 2 malhechores, San Dimas, que se convirtió en el Calvario y que ganó el cielo, pues así, por estar tan cerca de Jesús, sufriendo, y Gestas, que insultó a Jesús. Bueno, el caso es que cuando ya querían, porque efectivamente esto era el viernes por la tarde, ya se iba a empezar a celebrar el Sabbat y además la Pascua judía, había que quitar, ahí está la ciudad de Jerusalén, pues era algo muy visible, como nos pasa a nosotros en Segovia, viendo la Piedad, ahí vemos las cruces, ese montículo, pues eso pasaba en Jerusalén. Entonces, pues sí, clavaron la lanza para que terminaran de morir los malhechores y a Jesús no, mejor dicho, quebraron las piernas a los malhechores y a Jesús le clavaron la lanza, no le quebraron un hueso como estaba profetizado, porque ya había muerto. Vemos que tiene la cabeza inclinada sobre el brazo derecho. En definitiva, esto responde pues ya al modo de representar desde el siglo XII, los pies en un clavo, más bien los brazos muy en horizontal, una cruz inmensa. La cartela no responde a la realidad, como saben, Jesús Nazareno, rey de los judíos, en hebreo, griego y latín, ¿no? Y bien, luego pues aparece la Virgen María, que San Juan la sujeta, aunque el texto sagrado dice Stabat Mater, ella estaba de pie, ¿no? María Magdalena, alguna otra mujer, algunos burlándose, en definitiva. Y luego el cielo es curioso porque en realidad tendría que estar oscuro, ¿no? Como sabemos que en definitiva cuando murió Jesús se oscureció, o sea, tembló la tierra, la naturaleza como que se rebeló ante una injusticia mayúscula, inaudita. Pero como Fra Angelico, pues aparece el cielo claro. Esto, en definitiva, quisieron hacerlo así. Bueno, y junto a esta vidriera del Nuevo Testamento, pues aparece el estandarte que mandó
Dios que hiciera Moisés, precisamente para librar a los hebreos que eran mordidos por serpientes venenosas, ¿no? Entonces, mirando a esta serpiente de bronce, que, bueno, la conservaron los hebreos hasta que ya como parecía un ídolo, entonces el rey Ezequías la retiró, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? O sea, así como la cruz nos salva, pues este estandarte que preanunciaba la cruz también salvó a los hebreos, ¿eh? Bien, y luego aquí pues aparece ya la última cena, mejor dicho, la cena de Pascua de los judíos, que tenían que, bueno, tener un bastón en la mano izquierda, con las vestiduras ceñidas, de pie, el cordero sin quebrarle un hueso. Bien, si participaban gentiles tenían que circuncidarse antes, y las hierbas amargas, porque todo recordaba cómo Dios les salvó de la esclavitud de Egipto, con la sangre del cordero que pusieron en las jambas para que no sufrieran el exterminio del ángel, los hijos de los hebreos, todo aquello, ¿verdad? La Pascua judía, la nueva Pascua, que fue adelantada en la última cena, pero que es aquí, con la muerte y la resurrección de Jesús, donde tiene lugar, ¿no? Bien, pues luego ya, una vez que murió Jesús, pues se produjo lo que nos pasa a todos al morir, que se separa nuestro cuerpo de nuestra alma, ¿eh? Entonces vamos a ver qué ocurrió con el alma de Jesús. Ahí está la bajada a los infiernos. Esto que decimos en el credo, pues, ¿verdad? Hoy es el descendimiento, mejor dicho, antes de la bajada a los infiernos. Sí, vamos a ver. Efectivamente, pues había que bajar a Jesús y darle sepultura. Ahí vemos el sepulcro, ¿eh? Ahí vemos el sepulcro, y entonces aparece José de Arimatea y Nicodemo. Como era el sepulcro nuevo de José de Arimatea, los artistas suelen representar a José de Arimatea, pues, en fin, que se le ve, así como Nicodemo de espaldas, que fue el discípulo que habló con Jesús de noche, miembro del Sanedrín. Jesús le dijo que había que nacer de nuevo, en fin, pues toda aquella conversación tan hermosa. Bueno, el caso es que le bajan con una sábana y bien, pues ahí está la Virgen, San Juan, las santas mujeres, bien, o sea que... Bueno, ¿y qué escenas acompañan? Pues aparece Sansón, aquí está en Gaza dormido, y sus enemigos que quieren apresar a Sansón, y bueno, pues lo que pasa que Sansón despertó antes de que pudieran prenderle, ¿no? Como vamos a ver en otra vidriera adelante, ¿no? Pero bueno, el sueño de Jesús en el sepulcro, la muerte siempre los cristianos la comparamos a un sueño, porque en definitiva sí, se separa el alma del cuerpo, pero para unirse cuando Dios tenga previsto, ¿verdad? Al final de los tiempos, normalmente, Aunque aquí sabemos que cuando murió Jesús se abrieron los sepulcros y participaron de su gloria, pues es de sospechar que entre ellos San José y otros justos del Antiguo Testamento, ¿no? Bien, Sansón, y aquí está Jonás, el profeta Jonás, que Dios le dijo que evangelizara, vamos, que predicara en Nínive la conversión, y no quería, una ciudad enorme, paganos, en definitiva, él huyó, pero bueno, los que le acompañaban en el viaje vieron que alguien estaba obrando mal, y ya descubrieron que era Jonás, y para salvarse todos le echaron al agua, pero un cetáceo le comió
por así decirlo. Y entonces ahí quedó Jonás como en un sepulcro, ¿no? Bien, vamos a ver la siguiente. Qué desobediente. Uy, a ver. No. Así, ¿ves? Bueno, pues ahí está la bajada a los infiernos que os decía. Bueno, pues sí, lo decimos en el credo, pero a veces no sé, si uno no está un poco atento dice, o sea que Jesús bajó al infierno. No, Jesús no bajó al infierno porque no hay posibilidad de comunicación con los condenados. Jesús bajó, claro, los justos del Antiguo Testamento, entre ellos Adán y Eva, pues estaban esperando que se abrieran las puertas del cielo, y hasta que Jesús no murió y resucitó, pues eso no era posible. Entonces aquí vemos a un diablo, etcétera, y cómo Jesús pues bajó a anunciar la buena nueva. Hay una homilía que se lee en el oficio del Sábado Santo de un autor anónimo que es impresionante, ¿no? De cómo Jesús habla con Adán, él que es el nuevo Adán, que ha arreglado lo que Adán estropeó, ¿no? Y María es la nueva Eva, y, en fin, o sea que es una escena muy interesante aquí reflejada. Y entonces está apoyada por otras dos escenas. Vamos a ver. En primer lugar, por Moisés, que sale con los hebreos para cruzar el Mar Rojo hacia la tierra prometida, y bueno, con el paso del Mar Rojo, que se representa ese paso en la vidriera del bautismo de Jesús. Pero en fin, aquí como Moisés y los hebreos salen de Egipto, en definitiva, Moisés anuncia que el Señor se ha puesto de su parte, que no se ha olvidado de su fidelidad, y por lo tanto, pues de alguna manera es como Jesús anuncia a los justos del Antiguo Testamento. Bien. Y aquí pues aparece el rey David, vestido de guerrero, cuando era perseguido por el rey Saúl, y él pues estuvo librando a los amalecitas de la tiranía de los filisteos. Entonces libra del acoso a una ciudad, Sicelaj. Entonces, pues de alguna manera la llegada del rey David con su gente, que libra a esta pobre gente subyugada por los filisteos. Bueno, pues bien, qué cosas bueno, ya se ve que bueno, nuestros antepasados conocían muy bien el Antiguo Testamento, ¿no? Me dirán, ¿y no se podían poner otros pasajes más conocidos? Por supuesto que hay otros pasajes del Antiguo Testamento que podrían acompañar la escena del Nuevo Testamento, pero bueno, eligieron lo que eligieron, o sea que es así, es así. Bien, bueno, pues después de esto llega la resurrección, a ver, aquí está. Entonces, pues ahí vemos a Jesús con el estandarte, la cruz de la victoria, de vencer el pecado, la muerte, y esto pues nos da mucha esperanza, ¿no? O sea que Dios está de nuestra parte, que unidos a Él pues podemos vencer todo y por lo menos ver un sentido a todas las pruebas que nos acompañan, ¿no? Él siempre está ahí, ¿no? No es que siempre nos solucione nuestros problemas, como tampoco en su tiempo curó a todos los enfermos, pero en fin, Él está ahí, a nuestro lado. Ahí vemos cómo los 4 soldados se ven sorprendidos, estaban dormidos. Luego, efectivamente, los enemigos, decid que han ido sus apóstoles y han robado el cuerpo y dicen que ha resucitado, ¿no? Pero claro, los que están dormidos no pueden ser testigos de nada, ¿no? Pero en fin, estas cosas que pasan, ¿no? El caso es que ahí vemos un ángel y bueno. Bien, pues Jesús, claro, ya
efectivamente está no solo con su alma, sino con su cuerpo glorioso, y así es como él sigue viviendo, como no solo ya como hijo de Dios desde toda la eternidad, engendrado por el Padre, sino que Dios, una vez que ha asumido nuestra naturaleza, la conserva para siempre. O sea que el que a lo mejor se pregunta ¿cómo es Dios? Bueno, pues Dios no es tan distinto a mí, porque es hombre, ¿no? O sea que esto, a nosotros estamos acostumbrados, pero cuando a personas que no son de cultura cristiana les explicas que Dios se ha acercado tanto a nosotros, que se ha hecho uno de nosotros, bueno, eso sorprende muchísimo, Bien, y no lo hizo solo decir, bueno, pues ya una vez que os he salvado, pues ya vuelvo a ser como era, espíritu y unido al Padre y al Espíritu Santo, y ya está, ya no soy hombre, pues porque esto de alguna manera me limita, ¿no? O sea, ¿cómo diría? Dios, o sea, es distinto a lo mejor, pues no sé, si tú, pues, qué sé yo, empiezas a leer mucho sobre los esquimales y empiezas a tener en tu corazón a los esquimales, pero hasta que no vas allí y vives con ellos, de alguna manera como que no son del todo algo tuyo. Esto es lo que le pudo pasar a Dios al estar unos años con nosotros aquí y vivir en familia y aprender como nosotros y trabajar y sufrir injusticia y experimentar alegrías como nosotros. Quiero decir que Dios ama este mundo, ama al hombre, es hombre, O sea que el misterio de la resurrección del Señor es, bueno, de una esperanza tremenda, ¿no? Bueno, y entonces aquí aparece, por una parte, Jonás, el cetáceo, le expulsa a las orillas de las playas y es como, después de 3 días, Jesús estuvo en el sepulcro 3 días, un poquito del Viernes Santo, el Sábado Santo, y para que se cumpliera la profecía, casi nada del domingo, que es cuando ya resucitó, ¿no? Y bien, entonces Jonás, ¿no? Figura de Jesucristo resucitado. Y luego ya fue a Nínive, predicó, se convirtieron, hicieron penitencia, qué maravilla. Y aquí vemos a Sansón, con las puertas de Gaza. Entonces, pues ya se ve que él también salió de esa emboscada que le querían tender en Gaza, y ahí le vemos en lo alto del monte. Bueno, pues Sansón también figura de Jesús resucitado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué paciencia tienen ustedes? No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Mira a ver si encuentras la vidriera del Domingo de Ramos, a ver si aparece. Pero si quieren hacerme alguna pregunta sobre esto, pues yo encantado de contestarles, ¿no? Bueno, podría haber leído, he traído ahí el libro que escribí, ahora ha salido la 2ª edición, ¿verdad? Y precisamente han venido de la librería Entre Libros, ¿no? Ahí en José Zorrilla, que son los que Rafael ha maquetado el libro, ha tenido mucha paciencia, porque una vez que se hace la 2ª edición se mejora muchísimo. Además, vidrieras que no estaban en la 1ª edición, pues ahora ya están en la 2ª edición. En fin, si alguno tiene interés y quiere adquirir el libro, pues ahí lo puede hacer, ¿no? Y bien, no sé si hay... No, esta es... que no he hablado de esta. Pues déjala, sí. Bueno, esta es también una vidriera de Carlos Muñoz de Pablos. Aquí lo que quería el plan iconográfico es que estuviera la coronación de espinas y Jesús, ante el pueblo, presentado por Pilato, que se lava las manos. Bueno, aquí se ha optado, pues, más bien por la coronación de espinas, ¿no? Entonces, aquí están 3 sayones y bueno, aparece
la bóveda romana y Salve Rey de los Judíos. Es una vidriera del siglo XXI, claramente. Y aquí aparece pues dos vidrieras que vamos a ver. Aquí está Sansón cuando le sacaron los ojos. Y bien, y de alguna manera ahí está el templo donde luego se hizo una fiesta. Como le había crecido el pelo, tuvo fuerza para morir él y todos los que estaban, cientos de convidados, o sea que es una escena, bueno, también de Sansón, perder la vista, que los filisteos le quitaron la vista, ¿no? Y aquí aparece, vamos a ver si recuerdo yo bien, ante el rey Ciro, sí, que está aquí, pues sí, es Daniel, que fue arrojado al foso de los leones, y luego ya pues efectivamente las fieras no le hicieron nada, ¿no? Porque Dios le defendió, ¿no? Pero bueno, el rey también estaba un poquito de su parte, pero en fin, los cortesanos y tal, pues bueno, estaban en contra de Daniel, que se había opuesto al Dios de ellos, etcétera, ¿no? Bien, pues no habíamos hablado de esta vidriera, pero también es bonita, sí. A ver la del Domingo de Ramos si la encuentras. Pero bueno, ¿alguna cosa quieran preguntar? ¿Sí? Perdón. Quiero saber si este programa iconográfico es exclusivo para la Catedral de Segovia o... Sí, bueno, este plan iconográfico se hizo para la Catedral de Segovia. Es verdad que el fabriquero Juan Rodríguez, al que debemos muchísimo, porque estuvo 40 años, pues, en fin, siguiendo las obras de la catedral desde sus inicios, desde la primera piedra que conmemoramos ahora, 500 años, porque querían algunos hacerla de mampostería, es decir, coger piedras sin labrar, y él dijo, no, esta catedral se va a hacer de sillares. Y él se fue a Salamanca, se fue a Toledo, se fue a Burgos, en fin, para que se hiciera una catedral tan bonita como la que tenemos, ¿no? O sea que eso... Y el plan iconográfico se hizo, una vez que ya se habían levantado los muros, pues para poner las vidrieras, claro. Y en 5 años se hicieron, O sea que realmente 4 talleres hicieron unas vidrieras de un colorido y con mucho movimiento, y son muy bonitas. Lo que pasa es que están muy altas, entonces pues son difíciles de ver, claro. Está documentado, es decir, sobre todo cuando, bien documentado previamente en el plan de encargo o posteriormente de descripción de esas vidrieras, sobre todo pensando en las 2 restauradas, cuando decías que todavía no habían hecho caso, ¿es porque estaba suficientemente documentada o porque los restos que quedaban permitían ver que quizá debería ser otra representación? Bien, bueno, en el libro pueden ver, porque ahí yo he procurado poner en cada vidriera lo que en el plan iconográfico se dice. Entonces, ahí hay como varios colores, también se recoge el texto bíblico, que ayuda mucho. Bueno, el caso es que en el plan iconográfico casi siempre se dice, bueno, pues se represente de esta manera, en concreto. Bueno, a veces porque no se hace caso, pues no sé, son libertades que los restauradores... No, porque no se hace caso. Yo he preguntado que si está suficientemente documentado el plan, como para saber que hay diferencias. Sí, por supuesto. Esa documentación, ese plan es previo. Claro, el plan iconográfico es del siglo XVI. Para el encargo que es de la primera restauración. Sí, entonces, pues así se hicieron las vidrieras y claro, lo que yo pienso es que las nuevas que se están haciendo, pues que se siga el plan iconográfico. Otra cosa son las vidrieras del siglo XVII. Sabemos, por ejemplo, las que dan a la Capilla Mayor, que Sabatini, para que no había luz eléctrica, hubiera más luz y se viera mejor el retablo, las desmontó. Entonces sabemos que ahí estaba la crucifixión de San Pedro en el Monte Vaticano, la conversión de San Pablo cuando se cayó del caballo. O sea, sabemos muy bien, pero ahí en el siglo XVII no se dice cómo se representaban esas escenas, pero en las vidrieras de las naves del siglo XVI sí.
Ahí el manuscrito que se hizo, ahí dice perfectamente, sí. Y además explica la razón teológica, es decir, ¿por qué he elegido yo esta escena? Pues por esto, es muy interesante. Ya para acabar, sí. Si pones la de... Bien, sí. Las vidrieras que se desmontaron con Sabatini, sí. Se desmontarían con cuidado, se llevaron al condado, porque aquí no se romperían. Bueno, pero el caso es que no conservamos nada. O sea, ahora mismo con el tema patrimonial se tiene un exquisito cuidado cuando hay exposiciones de trasladar un lienzo, todo pues se hace de un modo que, en fin, para que no sufra daño alguno. Yo creo que entonces, pues, no sé, pensarían, bueno, pues sí, están estas vidrieras, por otra parte... que se habían montado mal. Bueno, vamos a ver, eran del siglo XVII, las hizo el que era pertiguero, es decir, el jefe de protocolo de la catedral, que era pintor. ¿Estaban deterioradas cuando se desmontaron? No, es que se quitaron pues porque quería así que fueran translúcidas y que entrara luz. Porque a lo mejor coincidía con las que estaban hechas de una pena, no sé. Bueno, yo he leído algo que alguna vidriera, porque claro, ahí efectivamente con Juan Denis ahí se había perdido la tradición de hacer vidrieras, fueron muy valientes, hicieron unas vidrieras del siglo XVII con mayor o menor acierto, pero bueno, hay que apreciar que dieron ese paso, sobre todo el color rojo, que es el más caro en las vidrieras, lo consiguieron. Hay un estudio en el archivo de la catedral, como hicieron incluso el diseño del horno, en fin, es un proceso muy artesanal y además de mucho secretismo. O sea, no piensen que el hacer los vidrios, una vez que tienes los dibujos, es un asunto que ellos te dicen hasta lo que quieren decirte, pero es decir, es una tradición familiar y por lo tanto... Bueno, entonces yo creo que no se tuvo tanto cuidado, es decir, se desmontaron y se pensaría, bueno, si algún día hacemos otras vidrieras, pues harán y ya está, no pasa nada porque se pierdan estas vidrieras, ¿no? Y se han perdido, eso es así, sí. La vidriera que hay frente al trascoro de la catedral, concretamente la que representa el juicio final, ¿esa es una vidriera restaurada o es una vidriera completamente nueva? Es completamente nueva, porque ahí también en el trascoro se quería mucha luz y entonces el juicio final se perdió. Y entonces ahora no es propiamente lo que han hecho el juicio final, es más bien la resurrección de la carne, porque, y además a mí me parece, no me acaba de convencer que aparezca el grito de Munz. Si ustedes buscan el grito de Munz, no tiene nada que ver con el juicio final, es un anacronismo, en fin, o sea que un guiño, bueno, a la modernidad, pero que no tiene sentido. Es como si, yo qué sé, sacamos el folclore nuestro y de repente pues ponemos algo de Cataluña o del País Vasco y ¿qué tiene que ver eso con lo nuestro, no? O sea que, pero bueno, y luego por otra parte aparece el Padre, aparece el Hijo, pero el Espíritu Santo no está. Cuando en el juicio final el ángel, la trompeta, en fin, quiero decir que todo eso... Entonces, yo recuerdo que Carlos Muñoz de Pablos no quería hacer esa vidriera. Yo ahora me arrepiento de haberle un poco dicho, hombre, Carlos, que es el banal más grande de la catedral, que, hombre, el juicio final, pues claro que sí, ¿no? Y tal. Bueno, a mí es una vidriera que si puedo, cierro los ojos. Quiero decir... Los colores son muy diferentes. Es una grisalla porque él lo que no quería es quitar luz al trascoro y por lo tanto que es un poco lo que yo me temo que a lo mejor se hace en su momento en la Capilla Mayor. Yo quisiera que se hicieran vidrieras de color y con los temas previstos, porque ahora hay luz eléctrica, entonces que estamos acostumbrados a ver la catedral con tanta luz, pero bueno, no fue su origen así, con menos luz, que invita más al recogimiento. Esa es mi opinión, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Como saben, en el Cabildo, pues somos ahora mismo 8 los que votamos.
y hay 3 ya jubilados que por lo menos tienen voz, y entonces las decisiones se toman por mayoría, ¿eh? Entonces, pues no, quiero decir que hay cosas que se han hecho en la catedral en estos últimos años que a mí no me gustan. Lo que pasa que, claro, es bueno que siempre las decisiones se tomen colegialmente. Se puede acertar más, pero a veces no se acierta. Claro, este es el tema, ¿eh? Bueno, a ver, ¿alguna cosa más? ¿Qué tiempo estuvo trabajando Muñoz de Pablos? Bueno, Muñoz de Pablos, desde el año 9, 10 se empezó a restaurar, ¿eh? Estas vidrieras. Y entonces el proyecto era terminar en el 2016. Pero han ido cogiendo otros encargos de Ávila, de Murcia, bueno, de otros lugares. Y bueno, ahora mismo Carlos tuvo un infarto y son más bien Alfonso y Pablo, los hijos, los que, bueno, pues son más bien los que están en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí don Rafael, que es el fabriquero y el deán actual, ustedes pínchenle, porque yo le pincho todo lo que puedo. Digo, oye, esto no puede ser, me voy a morir sin ver restauradas todas las vidrieras de la catedral, ¿eh? Pero bueno, paciencia, ¿no? Sí, no, porque también hay otras empresas, o sea que tampoco, ¿eh? Claro. Muy bien, ¿qué más? No estoy enfadado, con Metraria, con los Muñoz de Pablos. O sea que han hecho cosas muy bien, son muy buenos profesionales, efectivamente, ¿no? Sí. Un tema diferente. Todas las vidrieras de las jesuitinas que sí, ya ha cerrado, ¿qué va a ser de esas? Eso me preguntaba yo el otro día cuando pasaba por allí. Digo, bueno, pues podrán desmontar y llevar a templos que tenemos en la diócesis, ¿no? Sí, hay que valorar las vidrieras del siglo XX, por ejemplo, las que tenemos en el ábside de la Capilla Mayor, que son de Momellán, de 1916, cuando se coronó canónicamente a la Virgen de la Fuencisla, son extraordinarias, son muy buenas. De la Virgen de la Fuencisla, ahí estaba Santiago, y luego santos segovianos, y San Raimundo, porque el obispo se llamaba Raimundo, aunque sea un santo francés, pues está ahí también, ¿eh? Entonces, esas vidrieras, o sea, a nivel de calidad, son mejores que las del siglo XVII. No llegan a las del siglo XVI, y ya pues no voy a compararlas con las del siglo XXI. Bien, ¿alguna cosa más? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Nada.